tal? Bienvenidos a una edición más del programa Los Investigadores Médicos. Para mí es un placer poder saludarlos y desde luego llevar hasta sus hogares información de calidad. Quiero dar la bienvenida en este momento al doctor Armando García, quien está con nosotros el día de hoy para desarrollar este programa. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, feliz aquí de estar con ustedes. Nosotros también estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy. Doctor, cuénteme, ¿dónde nace el amor por la medicina? La verdad es una historia familiar. En mi familia no hay médicos, yo fui el primer médico. Es más, no había nadie del ramo, nada que ver con la medicina. Pero crecí en una zona alejada de mi país, Puerto Cabeza. Es la región autónoma del Atlántico Norte en este país, donde yo crecí viendo muchas dificultades en el aspecto de la salud, en el acceso principalmente. Había mucha dificultad en acceso a los servicios de salud y crecí con esa mentalidad de estudiar medicina y regresarme a mi región. Por razones de la vida, yo no pude regresar ya como especialista. Estuve allá sirviendo por 2 años después de terminar la carrera. Estuve por 2 años allá en Puerto Cabeza. Me encantó. Allá un saludo a la gente que me ve todavía en Puerto Cabeza. Y vine pues a la especialidad. Intentamos regresar, estuve por la zona más o menos en un pueblito que se llama Mulucucú, que es una zona rural de nuestro país también. Mucha dificultad en el acceso, pero en ese momento cuando yo termino la especialidad, acababan de inaugurar un hospital primario con muy buenas condiciones para desarrollarme como especialista. Regresé para allá, pero al final pues terminamos acá. Estoy seguro, doctor, que toda la gente de su zona está muy contenta y muy orgullosa de tener un especialista tan comprometido como usted. ¿Dónde estudió la carrera, doctor? Estudié la carrera de Medicina General en la UNAM de León y la especialidad acá en la UNAM Managua, en el Hospital Fernando Bellespay, el antiguo Hospital Fernando Bellespay. Qué bueno, doctor. Lo quiero felicitar por su compromiso en su profesión. Usted me decía que es ginecólogo, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son esas enfermedades que ve con mayor frecuencia en su consultorio? Pues la ginecología en nuestro país es ginecología y obstetricia. Entonces vemos todas las enfermedades ginecológicas, valga la redundancia, ¿verdad? Como es afecciones de mamas y afecciones del tracto genital. También la parte obstétrica, que es desde la consulta preconcepcional, concepcional y el parto y posparto. Dentro del parto, creo que es la ilusión, ¿verdad?, de muchas mujeres, para no decir todas, porque en realidad no todas aspiran a ser mamá, pero sí muchas quieren llegar a poder cumplir con el sueño de tener a sus hijos. ¿Cuáles son esas complicaciones en las que las mujeres deben de tener cuidado en el momento en que deciden ya ser mamá? Hay factores de riesgo que nosotros como médicos, juntos con nuestras pacientes, tenemos que ir manejando, y es de lo que hablamos siempre, dividiendo aquellos factores de riesgo que son modificables de los que no son modificables, pues los que van a estar ahí no podemos hacer nada por ellos. Y dentro de estos factores de riesgo que van acercando a las pacientes a una morbilidad en obstetricia, lo principal y la número 1 en nuestro país es la hipertensión gestacional. Le sigue la diabetes gestacional, entre otras, pues, pero estas son como las que ocupan el primer lugar. Y yo le decía, en algún momento estuve de docente en algunos hospitales y le decía a los estudiantes que la hipertensión arterial es muy amiga de la diabetes gestacional, que cuando ya hacemos el diagnóstico de hipertensión gestacional, estamos seguros que ahí viene la diabetes o viceversa. ¿Cómo sabemos, doctor, que estamos corriendo el riesgo de ser diagnosticados en nuestro embarazo con hipertensión arterial o diabetes gestacional? Sí, los factores de riesgo son casi los mismos. Empezar el embarazo, que sea primigesta, que sea el primer embarazo, que el papá también sea primíparo, que sea el primer embarazo también, que haya sobrepeso antes del embarazo, que haya antecedentes familiares en primer grado de consanguinidad, ya sea el papá o la mamá, de hipertensión arterial, o peor aún, el caso de una paciente que ya es hipertensa previo al embarazo. Hay algunas enfermedades que van a asociarse directamente, como son las enfermedades renales, las enfermedades inmunológicas, que van a estar muy relacionadas a lo que es la hipertensión arterial y por ende también a la diabetes gestacional. Por suerte, doctor, en nuestro país ya son muchas las mujeres que planifican sus embarazos, que ya toman la decisión y por esto tienen que llevar un proceso de cuidado previo a llegar al embarazo. ¿Cuáles son esos cuidados que debemos de tener? Principalmente
cuando hacemos una planificación familiar, la palabra pues lo dice, ¿verdad? Es planificar cuándo quiere tenerlos, cuántos quiere tenerlos y el intervalo. Es muy importante tener claro esto y los cuidados al momento de decir, en este momento me voy a embarazar, es porque la paciente ya se proyectó. Es decir, yo voy a planificar 5 años mientras construyo X empresa, mientras tengo una casa, mientras compro mi carro, pues no todo el mundo tiene su propio sueño. Al haberlo alcanzado, uno se pone esa meta, las pacientes, las parejas, se ponen esa meta y decir, en este momento yo me voy a embarazar. En ese momento, cuando ellos ya han decidido, llegan a nuestro consultorio, a la consulta preconcepcional, donde les vamos a guiar en enviar todos los exámenes de laboratorio, todas las pruebas de laboratorio pertinentes para descartar o ir disminuyendo los factores de riesgo. Dentro de las pruebas mandamos pruebas inmunológicas, mandamos pruebas infecciosas, mandamos pruebas generales como exámenes generales de orina, biometría para descartar anemia, etcétera, ¿verdad? Vemos el estado nutricional de la paciente. Es muy importante que una paciente que va a empezar un proceso o que quiere embarazarse tenga un estado nutricional pues lo más cercano a lo óptimo. Si lo podemos lograr, un estado nutricional óptimo, sería excelente. Esos son los cuidados que debemos de tener, doctor. Ya en el momento del embarazo, acá en Nicaragua, mucho hablamos de los antojos de la mamá, de muchas veces descuidamos también nuestra comida saludable justamente porque estamos embarazados y sabemos que vamos a subir de peso. Pero lejos de lo estético, hay muchos cuidados que debemos de tener para evitar, ¿verdad?, este tipo de padecimientos. ¿Cuáles son esos cuidados que debemos de tener para que no lleguemos a caer en esa patología? Cuando la paciente está embarazada hay parámetros ya establecidos, hay curvas que se han normatizado, por así decirlo. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y el CLAPS han trabajado mucho y nos han regalado, gracias a Dios, algunos instrumentos que nosotros podemos utilizar, como la cinta obstétrica, las curvas de ganancia de peso, los percentiles de crecimiento fetal y los percentiles también del aumento de peso en el embarazo por trimestre. Eso es algo que nosotros vamos valorando. Y pues hay pacientes que inician el embarazo en sobrepeso o por debajo del peso, y para eso hay estándares que nosotros vamos a ir siguiendo, y en los controles prenatales es uno de los puntos medulares, ¿no?, de la consulta, y decirle a nuestra paciente, mire, ahorita se me pasó de peso o ahorita no me llegó al peso. Como primicia, las pacientes embarazadas no las mandamos a bajar de peso. Si inició su embarazo con un sobrepeso, lo que vamos es a guiarle cuánto es lo que debe de ganar por cada trimestre. Y nunca, porque lo hemos visto, consejos que le han dado a pacientes embarazadas que porque iniciaron con un sobrepeso las mandan a bajar de peso, y eso no puede ser posible porque a la larga estamos ocasionando una restricción del crecimiento fetal. Entonces, guiarla en cómo debe de ir ganando de peso sin que sea exagerado. Por ejemplo, los cambios de estilo de vida, las caminatas de 20 a 30 minutos por día, el cambio de alimentación, disminuir las grasas, disminuir los azúcares, quitar las bebidas carbonatadas. Son parte de las recomendaciones que deben de seguir. Y estoy segura que el doctor también tiene otras recomendaciones que debemos de seguir siempre y cuando queramos tener un embarazo saludable y desde luego cuidar la salud de la mamá. Vamos a unos mensajes de salud. Al regresar tendremos más recomendaciones y más conocimiento de esta patología. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Doctora, ¿qué tan común son las enfermedades como la gripe, las alergias y la influenza en esta época del año? Tenemos que tomar en cuenta que son enfermedades estacionarias y en esta época del año las personas son más susceptibles a contraerlas. ¿Y a qué se debe el aumento de esta y otras enfermedades? Tenemos que tomar en cuenta también el sistema inmune de todas las personas. En estas épocas hemos notado que el sistema inmune disminuye, tanto de niños como de adultos. Y también recordar, doctora, que todavía estamos en la pandemia.
pandemia y el COVID existe aún entre las personas y no podemos dejarlo a un lado. Eso es muy importante, Claudia. Hemos visto que muchas personas se han relajado y aún no. El COVID todavía existe y es importante mantener nuestro sistema inmune en óptimas condiciones. Y según las fuentes oficiales, en nuestro país han incrementado los casos de COVID. Así es, han incrementado los casos de COVID así en Guatemala como en todo el mundo. Por lo tanto, el sistema inmune juega un papel muy importante en esto. Pero lo importante en esta situación es que existe Cevilat que nos ayudará a aumentar nuestras defensas, ¿no es así? Así es, tenemos Cevilat. Cevilat hemos comprobado que mejora el sistema inmune tanto de niños como de adultos, permitiendo que nuestro organismo pueda defenderse de cualquier tipo de virus o de bacterias. Bueno, doctora, pero síganos contando qué otros beneficios podemos obtener al tomar Cevilat. Tenemos múltiples beneficios, ya que es un conjugado de biomoléculas, como ya lo hemos mencionado, zinc, magnesio, beta-laína. Todos estos van a potencializar los efectos de cada uno, mejorando el sistema inmune. Pero en niños podemos ver también mejora crecimiento, mejora apetito. Tenemos en Cevilat un conjugado perfecto para todas las mamás que quieran fortalecer el sistema inmune de sus hijos y también permitirles un adecuado crecimiento y desarrollo. Gracias por continuar con nosotros por acá con el doctor Armando. Tenemos mayor información para cada uno de ustedes, todas esas mamás que ya están planificando tener un bebé. Desde luego, doctor, está hablando de esos cuidados que debemos de tener ya durante nuestro embarazo para evitar esa hipertensión y también esa diabetes gestacional. Cuando hablamos de los cuidados preconcepcionales es lo ideal, pues desgraciadamente la mayor parte de nuestras pacientes embarazadas llegan ya embarazadas. Sí. Digo desgraciadamente porque así pudieran planificarlo. Exacto, planificarlo, hacer la consulta preconcepcional y si en ese momento vemos que nuestra paciente no alcanza el índice de masa corporal adecuado para iniciar un embarazo y que le vaya súper bien, entonces hacer algunos ajustes ahí, digamos, a la dieta y a su peso. En una de las cosas que nosotros nos estamos apoyando muchísimo es en Diabesol, porque Diabesol nos ayuda a bajar de peso. Hay una pérdida de peso, hay una afinidad a la insulina, es decir, se disminuye esa resistencia a la insulina y entonces también vamos a disminuir el riesgo de diabetes gestacional. ¿Y a cuáles pacientes le podemos manejar con Diabesol? Las que tienen mayor riesgo, por ejemplo, aquellas pacientes que vimos previamente en nuestro consultorio y que presentaron ovarios poliquísticos, que tienen alguna contextura genética de ser hermosas de arriba, ¿verdad? De la parte del tronco. Esas pacientes tienen mucho riesgo de hacer una obesidad, que son obesas con obesidad central, pues tienen mucho riesgo de ser diabetes gestacional. Hay otros parámetros como la acantosis nigricans, que es esa parte oscura en las áreas de pliegue. Esas pacientes tienen mucho riesgo, el hirsutismo. De repente vemos pacientes que tienen muchos vellos. Ellas tienen alguna predisposición porque sus andrógenos ya están elevados. Ellas están haciendo hiperandrogenismo y lo que sigue el hiperandrogenismo es una resistencia a la insulina. Si no hacemos una intervención en ese momento, es una paciente que en el embarazo la tenemos diabética. Qué bueno, doctor, poder contar con esa herramienta de utilizar este medicamento antes de evitar la diabetes, porque muchas veces las mamás podrán decir, pero si a mí no me han diagnosticado con diabetes gestacional, ¿por qué debería de tomar, por ejemplo? Así es, en nuestro país pues no está muy desarrollada como en otros países la parte preventiva de las enfermedades. Nosotros, incluso en el gremio médico, todavía estamos muy acostumbrados a tratar una enfermedad y no a prevenirla. Pero en el mundo, lo que se está haciendo en el mundo actualmente es prevenir las enfermedades porque costo efectivamente es muchísimo mejor. Llevamos muchísima más ventaja. Entonces, esto es una cuestión de consejería, esto es una cuestión de educación y creo que pues en investigadores médicos es una herramienta excelentísima que tenemos a disposición para seguir educando a nuestra población y enseñar la importancia que hay en prevenir.
Exacto, eso es lo que estamos buscando, mantener una vida saludable, ¿verdad? Y mantener el estilo de vida con esa calidad que siempre estamos buscando. Doctor, ¿cuáles son los riesgos a los que nos sometemos cuando no somos diagnosticadas con tiempo y no estamos llevando ese tratamiento cuando podemos desarrollar lo que es la diabetes gestacional? Es una pregunta que me gusta mucho, porque creo que la base de una buena educación es dejar claro al paciente sin mentiras, estos son los riesgos. Si nosotros seguimos este camino, esto es lo que nos va a pasar. ¿Qué puede suceder si nosotros modificamos? Bueno, vamos a tener estos beneficios. De eso se trata. ¿Qué riesgo hay en una paciente no diagnosticada adecuadamente con diabetes gestacional? La macrosomía fetal es uno de los principales. ¿Qué es eso, doctor? Eso es que el niño crece demasiado, muy grande de peso, y un niño muy grande para su edad gestacional. Y hablamos grande para la edad gestacional porque va a depender cuántas semanas tiene. Por ejemplo, que un niño tenga en el primer ultrasonido y por regla 30 semanas. Pero en este momento la estoy viendo con diabetes gestacional, es un niño que lleva unas 34 semanas de edad gestacional, porque el ultrasonido lo que hace es un promedio y me da una edad gestacional dependiendo del peso y el crecimiento que lleve el bebé. Debo de saber como ginecólogo en qué momento fue que se me salió de esa curva, en qué momento ese niño está pesando más, porque algo está sucediendo. Los niños no aumentan de peso solo porque comió. O sea, pero el riesgo solo es el incremento del tamaño, ¿no? No. Ese es el principal, la macrosomía fetal. Luego vienen los riesgos con el líquido amniótico, por ejemplo. Puede haber los dos extremos. O aumenta mucho el líquido, que se llama polihidramnio, o disminuye mucho el líquido, que se llama oligohidramnio. Cualquiera de las dos cosas que suceda es letal, puede ser letal para el bebé. Puede costar incluso la vida del bebé. El bebé también está metabolizando la cantidad exagerada de glucosa que hay en la sangre materna, y entonces él empieza a hacer una hipersecreción de insulina para poder degradar toda esa glucosa y poderla utilizar. Sucede que llega un momento que esa glucosa en el bebé es tanta que ni con toda la insulina que el bebé puede secretar puede manejarla, y es ahí donde se rompe la barrera y el bebé tiene esas otras complicaciones. Y si la diabetes gestacional fue al inicio del embarazo, cuando se estaba dando la organogénesis, el principal efecto adverso de esto es las malformaciones fetales e incluso las pérdidas gestacionales. Por eso el cuidado, ¿verdad? El seguimiento con nuestro especialista para poder desarrollar tranquilamente nuestro embarazo, doctor. Esos son los riesgos para el bebé. ¿Cuáles son los riesgos a los que someten a la mamá cuando ya desarrollan la diabetes gestacional y no está siendo atendida por un especialista? Cuando se da ya el momento del parto, cuando se da ya el momento en el que el bebé va a nacer, la madre puede tener riesgo al momento del propiamente después del parto. Hay mayor desgarros vaginales, hay mayor laceraciones en el cuello, hay mayores traumas en la paciente si fuera un parto vaginal. Y si se da una cesárea, pues los riesgos de infección del sitio quirúrgico, hay mucho riesgo al final del embarazo, como ha crecido tanto el bebé y ha crecido mucho también, ha aumentado mucho la cantidad de líquido, puede haber hasta desprendimientos prematuros de placenta, puede llegar a una hemorragia obstétrica porque no hay una adecuada contracción del músculo uterino una vez que se ha evacuado, y eso puede llevar a la muerte a la paciente. Gracias a Dios la estadística habla de que una paciente que se le diagnosticó diabetes gestacional, 6 semanas después hacemos una reclasificación y la mayoría, más del 90%, vuelve a su estado normal antes del embarazo. Es decir, no hay diabetes. Pero esto no es algo que nos debe alegrar mucho, porque como no modificamos estilos de vida, esa paciente va a ser diabética. Puede retomar y ser diabética. Y va a ser diabética. Mientras no modifique estilos de vida, va a ser diabética. Doctor García, muchísimas gracias. Nos dejó clarísimo los panoramas, ¿verdad? Y los riesgos que podemos someternos en el momento de no llevar ese cuidado cuando estamos planificando ser mamá. Más adelante va a estar con nosotros el doctor Jacobo Aguilar y conoceremos cómo la medicina biomolecular puede ayudarnos con todas estas patologías, así que usted no le cambie, ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Estamos contentos de que usted continúe con nosotros. Por acá seguimos en nuestra entrevista. Ya en este instante está también el doctor Jacobo Aguilar, a quien le damos la bienvenida. Doctor,
Gracias por estar por acá. Kaylin, muchísimas gracias. Igualmente un gran gusto de nuevo estar contigo y participando muy activamente aquí, acompañado de profesionales como el doctor García, que tienen esta clínica fabulosa GM, que sin duda es un gran aporte para la salud de Nicaragua. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Nosotros también estamos felices de estar con usted, doctora Aguilar. Doctor, hablaba usted de todas esas patologías que se enfrenta, ¿verdad?, una mujer embarazada, pero ¿cuál ha sido su experiencia con la medicina biomolecular al tratar estos casos? La verdad es que además de las patologías en el embarazo, también se ven patologías fuera del embarazo y hay pacientes, por ejemplo, que presentan infecciones por el virus del papiloma humano y luego llegan a estar embarazadas con el virus del papiloma humano. Nosotros cada vez que tenemos una paciente buscamos, como decíamos anteriormente, todos los riesgos, todos los riesgos. Y en busca de esos riesgos también está la toma de una citología cervical. Y ahí nosotros podemos obtener también información acerca de este virus tan agresivo. La verdad es que el VPH en el 99.9% de los casos es el causante de cáncer de cuello uterino y también luchamos contra eso. Por eso siempre los cuidados, ¿verdad? La asistencia siempre anual al ginecólogo para estar siempre al pendiente de nuestra salud. Doctor, con el virus del papiloma humano, ¿qué medicina biomolecular usted ha tratado? Hemos tenido muy bonita experiencia con Oconex y con Limtox, con Sevilat, incluso en las pacientes que hacemos el diagnóstico de una lesión de bajo grado, porque el VPH pues tiene muchas manifestaciones y en historia clínica de la enfermedad hay una clasificación muy facilita que nosotros utilizamos para poder explicarle bien a nuestra población, que son lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. En las lesiones de bajo grado, que es la infección por el virus del papiloma humano y NIC1 y hasta NIC1, utilizamos Limtox, además de hacer el tratamiento con las pacientes, que es la crioterapia. Hacemos crioterapia ahí mismo en la clínica y empezamos suplementos con Limtox inmediatamente. Hemos visto que al transcurso, pues el seguimiento que le damos a estas pacientes no hay recidiva mientras están con el tratamiento, en la mayoría de los casos. ¿Cómo es que funciona, doctor, este medicamento, verdad, para estas enfermedades, estas patologías como el virus del papiloma humano? De hace un buen tiempo nos ha venido información mucho, sobre todo de Europa, y es fabuloso cómo vemos artículos que se denominan los polifenoles, la medicina biomolecular, en la prevención y tratamiento del virus del papiloma humano y el cáncer de cervix, que el doctor pone en evidencia en su práctica. Los polifenoles, los flavonoides, las moléculas naturales, pero biomoléculas que tiene Limtox o Oconex, tienen la capacidad de impedir que el virus siga creciendo. Inhiben la síntesis de la pared del virus. Pueden capturar al mutágeno, al agente que está causando, reparan el ADN que se ha dañado, le reestructuran sus cadenas de aminoácidos que tienen y de alguna manera ayudan a modular y a mejorar la respuesta inmune, que es tan importante en este grupo de pacientes. Y de nuevo vemos como un virus, tal como denomina el doctor, es importante detectarlo para evitar que con el paso del tiempo se desarrolle un cáncer. Indudablemente Limtox tiene ahora un lugar con tu especialidad, porque es algo que se puede dar, que suprime las verrugas, que tiene acción sobre todo lo que el doctor nos indicó y que evita la posibilidad, Kaylin, de desarrollar un cáncer cervical que se va desarrollando a veces silenciosamente, sobre todo si la persona no acude al consultorio. Doctor, ¿lo ha indicado también en las mujeres que están embarazadas? Paralelamente. No he tenido experiencia con las pacientes embarazadas aún, pero sí ampliamente con la mayoría de las pacientes, por no decir el 100%, ¿verdad? Pero por la mayoría de las pacientes tratadas o diagnosticadas con el virus del papiloma humano, ellas y su pareja, lo hemos utilizado, hemos tenido excelentísimos resultados. Con las pacientes embarazadas nosotros mejoramos el sistema inmunológico con Sevilat. Usamos mucho Sevilat en las embarazadas porque este componente del zinc que ayuda mucho a la microbiota intestinal, y sabemos que pues de ahí se deriva toda la absorción, toda la parte del equilibrio hidroelectrolítico, toda la parte de la absorción de nutrientes que van a ser necesarios para la respuesta inmunológica en la paciente embarazada. Sabemos que la paciente embarazada ya solo porque se embarazó se inmunodeprime. Correcto. Él hablaba del zinc. ¿Cuál es el otro compuesto, doctor? Cuando nosotros
vimos la concepción del Cevilat, porque salen a la luz estos productos, nos pareció fabuloso, porque zinc, magnesio, vitamina C en un solo producto, con todas las funciones que el doctor bien nos describe, y realmente se ha vuelto un producto en nuestros países, Guatemala y ahora Nicaragua, que está al alcance, está en la mesita de noche o en la mesa del comedor, ¿verdad? Un sobrecito, sí. Todo. Sí, que resulta tan fácil tomarlo, vertirlo, y es agradable porque todos sus componentes son naturales. Ejercen un efecto sobre la mejora esa de la respuesta que el doctor también describe. Si nosotros tenemos un sistema inmune, un sistema de defensas propicio, va a ser difícil que entidades se nos alojen. Por otro lado, siendo elementos naturales, pues se pueden tomar durante el embarazo. Nosotros los médicos sabemos que en el primer trimestre tratamos de que el paciente no tome nada para que no vaya a atribuírsele, pero estos productos están exentos de esa condición, porque todos sus componentes no ejercen efectos adversos, casi no tienen contraindicaciones, no hemos encontrado ni siquiera como cuestiones alergénicas, ¿verdad? Así es que los cuidados que hay alrededor de esto nos dejan cada vez más amplitud de poderlos prescribir. Estoy segura que muchos también tienen la duda del Diabesol, ya que usted, doctor, mencionaba que lo utilizaba antes de que fueran diagnosticadas y cuando ya son diagnosticadas con diabetes estacional. ¿Cómo es que funciona el Diabesol, doctor, en estas pacientes? Pues aquí nos vamos a compartir con el doctor toda la experiencia esa, porque ellos han venido a ponerlo en la práctica, pero me llamó muchísimo la atención en todas las revisiones que hemos venido haciendo, precisamente algo que tú decías. El interés es que, dado que van millones, Kaylin, de millones, sumándose a nuevos diabéticos, ¿verdad? 180 por ahí por el 2014 y hoy, en el 2022, más de 530 millones de diabéticos en el mundo, de los que se contabilizan. Aparte están los que ni siquiera han entrado en la estadística. El Diabesol tiene 5 componentes y son interesantes todas sus acciones. Tiene un polifenol que se llama delfinidina y esta ayuda a que cuando uno come se desarrolla ese proceso de incretina, ¿verdad, doctor? Y entonces disminuye la absorción del azúcar a nivel gástrico. Por otro lado, el riñón es capaz, en ya la parte proximal de los tubulitos del riñón, de dejar atrapada azúcar, de dejar retenida, porque el organismo es sabio, ¿verdad? Entonces dice, yo retengo esto por aquello de que la necesite. Pero en un diabético, imagínate. Entonces el Diabesol inhibe, bloquea esa actividad y le dice al riñón que orine la parte esa del azúcar, por ponerlo con esos términos. Así es que el consejo hoy día es que empecemos pronto con estas condiciones que no van a poner en riesgo al paciente y van a evitar que la diabetes progrese. Por otro lado, algunas veces los medicamentos convencionales que damos ejecutan una acción definitivamente. Sin embargo, algunas veces por no chequear al paciente nos encontramos con un paciente que ya hizo resistencia a la insulina y que cuando lo vemos ya está con complicaciones de la diabetes. Doctor, excelente su experiencia también con la Diabesol, ver cómo los pacientes van mejorando su estilo de vida, también las condiciones de su glucosa. Así es. También lo hemos utilizado en pacientes que van a ser sometidas a procesos de quimioterapia, de radioterapia y que son diabéticos. Como tratamiento coadyuvante. Nosotros no le quitamos su tratamiento de base que su internista ya le mandó, pero un tratamiento coadyuvante con Diabesol y pues hay muy buenos resultados. La verdad es que las glucosas, principalmente las postpandriales, doctor, las postpandriales mejoran muchísimo porque casi siempre el diabético tiene este problema, pues, de que se está poniendo insulina o ya sea un hipoglicemia anteoral que de repente hace esos episodios de hipoglicemia, principalmente si está debutando y estamos ajustando dosis. Entonces Diabesol viene como al rescate, ¿no? En este momento para que nosotros podamos ir ajustando esas dosis hasta llegar a la dosis adecuada para este paciente. En lo personal, como experiencia personal, mis padres, los dos son diabéticos, los dos. Ahorita ellos los dos están tomando Diabesol y mi hermana mayor. La verdad que ahí viene la herencia y pues la diabetes es transgeneracional. Y cuando nosotros hacemos énfasis en el cuidado de la paciente diabética gestacional es porque una mamá
que hizo diabetes gestacional, no mantuvo glucosa en parámetros aceptables, es un bebé que lo condenamos a ser diabético. Por eso hay que cuidarnos y por eso tenemos también esos aliados. Invitamos a nuestros médicos nicaragüenses a que tengan esa apertura de los beneficios de la medicina biomolecular. Muchísimas gracias, doctores, por acompañarnos el día de hoy. A todos nuestros amigos televidentes, invitarlos a que estén pendientes de nuestra próxima edición.